Natalia revisó el teléfono y vio 17 llamadas perdidas de un número desconocido. Apretó el aparato contra su pecho y trató de ignorarlo, pero volvió a sonar. Contestó con la mano temblando. Una voz ronca dijo que le quedaban pocos días para pagar la deuda que Daniel había dejado antes de morir. Exigía la cantidad completa y amenazó con buscarla donde fuera. Ella respondió que no tenía dinero y colgó. Sofía empezó a llorar en ese instante. Natalia la meció con torpeza, sintiendo un nudo en la garganta. No había tiempo para lamentos. Su vuelo salía en 1 hora y no podía quedarse un minuto más. Arrojó su última maleta sobre un taxi que esperaba con el motor encendido. El chofer quiso cobrarle una tarifa mayor, pero ella se negó y mostró la pantalla con la aplicación de transporte. El hombre no discutió y arrancó. La bebé seguía inquieta, y Natalia solo podía pensar en el modo de protegerla de esos cobradores que la hostigaban día y noche. Antes de cerrar la puerta del vehículo, volteó a mirar el edificio de departamentos donde pasó sus últimas semanas tras la muerte de Daniel. No sentía nostalgia, solo urgencia de escapar. El trayecto al aeropuerto fue tenso. En cada semáforo, Natalia imaginaba a algún desconocido acercándose a la ventanilla y gritándole que debía pagar. Sofía tosió un poco y Natalia recordó que el doctor había recetado medicinas costosas para prevenir infecciones respiratorias. No había dinero para eso, tampoco para rentas atrasadas, servicios, ni deudas de funeral. Lo poco que llevaba alcanzaba para un boleto de avión económico y algo de alimento para la bebé. Su propia salud quedó relegada. Esa mañana apenas había tomado la mitad de la dosis de antidepresivos, tratando de racionar las pastillas. Llegaron con apenas tiempo para documentar la maleta más pequeña. Natalia sujetó con fuerza a Sofía, pues le exigían un cobro extra por llevarla en brazos sin la carriola. Discutió con la empleada de la aerolínea y terminó suplicando que le dejaran abordar. Después de varios minutos de tensión, logró pasar el filtro de seguridad. Mientras caminaba apresurada hacia la sala de espera, escuchó detrás de ella gritos de un viajero furioso que reclamaba un asiento, pero no se detuvo. Sintió un alivio momentáneo al ver que nadie la seguía, nadie con intenciones de cobrar nada. Ya en la puerta de embarque, su teléfono vibró de nuevo. La misma voz ronca avisó que sabían de su salida de la ciudad y que no se atreviera a escapar. Natalia no respondió. Cortó la llamada y apagó el celular. Subió al avión con lo puesto, sin revisar el equipaje ni pensar en lo que dejaba atrás. Sofía se retorció intranquila, pero pronto se quedó dormida en el regazo de su madre. Natalia cerró los ojos un instante, intentando convencerse de que llegar a la gran ciudad sería la salvación. Pensó en Ricardo, el hermano de Daniel, y en la última vez que su esposo mencionó que planeaba reconciliarse con él. Quería unir a la familia antes de que las cosas empeoraran. El accidente de Daniel ocurrió demasiado pronto, así que Natalia jamás conoció a ese cuñado que aparentemente vivía con gran holgura económica. Tras aterrizar, lo primero que hizo fue buscar un autobús que la llevara al área donde sospechaba que vivía Ricardo. Preguntó varias veces en la central, pero la gente solo contestaba con datos vagos o la miraba con desconfianza. Finalmente, un chofer le indicó un par de rutas que la dejarían relativamente cerca de la zona que necesitaba. Mientras tanto, pensaba que el teléfono seguía apagado. Sentía algo de miedo de encenderlo y descubrir más amenazas. Sin embargo, también le preocupaba perder la oportunidad de contactar a Ricardo en caso de encontrar un número. Se debatía en silencio, hasta que prefirió mantenerlo apagado para sentirse a salvo un par de horas. Bajó del autobús en un barrio muy distinto al que estaba acostumbrada. Era una zona ruidosa, con demasiada gente, tiendas y puestos ambulantes. Con la maleta al hombro y a la bebé en brazos, avanzó entre la multitud buscando una dirección anotada en un papel arrugado. No tenía la certeza de que Ricardo aún viviera ahí. Habían pasado varios años desde la última vez que Daniel mencionó a su hermano, pero Natalia no tenía otro plan. Necesitaba un refugio y, sobre todo, un apoyo económico para solventar las deudas pendientes. Recordó las palabras de aquel cobrador. «Te encontraré, no importa a dónde vayas». La sola idea le aceleró el pulso. Entró a una pequeña pensión para preguntar si alguien conocía la dirección exacta. Una mujer detrás del mostrador
Dijo que esa colonia estaba a varias calles de distancia, más allá de un cruce de avenidas principales. Natalia salió sin rentar habitación. Antes de continuar, revisó cuánto dinero llevaba. Era insuficiente para otro taxi y dudaba poder caminar tanto con Sofía. Pese al cansancio, siguió. Dio una vuelta en la esquina y encontró un supermercado. El hambre y la necesidad de comprar algo para la bebé la hicieron entrar. Tomó pañales, fórmula y algunas botellas de agua. Cuando llegó a la caja y vio el total, comprendió que no alcanzaba. Se congeló. Había viajado todo el día, arriesgándose a ser rastreada por los prestamistas, y ahora ni siquiera podía cubrir la cuenta. Sofía empezó a llorar y Natalia se sintió atrapada. En ese momento, un hombre se acercó y colocó su tarjeta en la terminal de cobro sin decir nada. Ella miró su rostro y notó que tenía la mirada seria, como si reconociera algo en ella. Luego vio el anillo de Daniel y un hilo de incertidumbre atravesó el aire. El desconocido pagó y se despidió con un leve gesto, dejando a Natalia con la bolsa de compras, un nudo en la garganta y un nuevo enigma que la perseguiría a partir de entonces. Natalia salió del supermercado con la bolsa de compras y avanzó varias cuadras sin rumbo definido. Sofía empezó a inquietarse, así que buscó un espacio apartado para revisar la dirección arrugada que traía guardada. La letra de Daniel apenas se entendía, pero distinguió un nombre de calle y un número que supuso correspondía a la casa de Ricardo. Se sintió un poco más segura al tener un objetivo claro, aunque el encuentro reciente con el desconocido que pagó sus compras la había dejado con dudas. No quiso pensar demasiado en ello. Necesitaba concentrarse en encontrar la dirección correcta. Siguió caminando hasta toparse con un letrero que coincidía parcialmente con la calle del papel. Preguntó a dos transeúntes, pero uno se negó a hablar y el otro tenía prisa. Un tercer hombre, que vendía refrescos en una carreta improvisada, señaló que debía seguir recto hasta una avenida amplia y luego tomar una ruta de autobús. Natalia miró el cielo gris. Calculó que le quedaba poco efectivo y decidió arriesgarse a abordar ese transporte. Revisó cuántas monedas traía en la bolsa. Le alcanzaba para el pasaje, pero apenas quedaría algo para la noche. Subió al autobús y se ubicó al fondo, sosteniendo a Sofía con cuidado. El vehículo estaba abarrotado de gente. Nadie se dio asiento, así que Natalia tuvo que apoyarse en un barandal y sujetar a la bebé con firmeza. Sofía empezó a gimotear por el calor y el movimiento brusco. Durante el trayecto, Natalia se preguntó si el hombre del supermercado la habría seguido o reconocido. El anillo de Daniel podía ser un detalle significativo, pero dudaba que un desconocido supiera su procedencia. Prefirió convencerse de que fue solo un gesto generoso, nada más. Aún así, algo en la expresión de él la inquietaba. Cuando el chofer anunció la última parada, Natalia bajó con la niña y observó una zona residencial más acomodada que la anterior. Las casas tenían rejas altas y la calle estaba mejor pavimentada. Al fondo, divisó un portón extenso con un escudo familiar en la parte superior. El número grabado coincidía con el que Daniel había escrito en el papel. Un guardia uniformado le preguntó a quién buscaba. Ella respiró hondo y mencionó el nombre completo de Ricardo. El guardia la evaluó con la mirada, revisó un listado y negó con la cabeza, alegando que no tenía registro de visitas. Natalia suplicó que la dejara pasar, explicando que era un asunto familiar. El guardia no cedió, así que Natalia se quedó de pie con Sofía en brazos, sin opción de entrar. De pronto, un auto elegante pasó lentamente hacia el interior del recinto. El conductor pareció reconocer a Natalia y frenó. Bajó la ventanilla y preguntó en voz baja qué hacía ahí. Ella lo miró con sorpresa. Era el mismo hombre del supermercado. Sin pensarlo, respondió que buscaba a Ricardo. El individuo se identificó como Marcos, chofer interno del lugar, y dijo que no conocía a un tal Ricardo. Sin embargo, prometió averiguar. El guardia le permitió el acceso y Natalia quedó fuera sin saber si volvería o si era un engaño. Esperó bajo la sombra de un árbol, moviendo la carriola vacía con el pie mientras cargaba a Sofía, que ya dormía. Después de media hora, el guardia se acercó y anunció que podría entrar. Natalia lo siguió por un camino pavimentado que conducía a una casa enorme. Al llegar a la puerta principal se quedó inmóvil, esperando que alguien saliera. Una mujer con un uniforme impecable abrió y le preguntó qué deseaba.
Natalia se presentó y explicó que era viuda de Daniel, hermano de Ricardo. La mujer mostró una cara de duda, pero la invitó a pasar al vestíbulo. Dijo que esperara en un sillón y desapareció por un pasillo. Mientras tanto, Sofía despertó y comenzó a llorar. Natalia revisó la bolsa, sacó un biberón y la alimentó. No se percató del hombre que se acercaba hasta que lo tuvo enfrente. Al alzar la vista, reconoció la misma mirada penetrante que encontró en el supermercado. Sintió un golpe de confusión. Él le preguntó con voz seca qué la traía a ese lugar. Ella repitió la historia de que buscaba a Ricardo. El hombre no reveló su nombre de inmediato, pero confesó que la había reconocido gracias al anillo. Le preguntó si era familiar de Daniel. Natalia asintió, explicando que Daniel había muerto en un accidente y ahora necesitaba localizar a su cuñado para asuntos urgentes. El hombre frunció el ceño y admitió que Ricardo sí vivía en esa propiedad, pero estaba de viaje y regresaría en unos días. Natalia sintió una oleada de frustración. No había imaginado que tendría que esperar. Le preguntó si podía dejarle un mensaje o un número, pero pensó en sus llamadas amenazantes y decidió no reactivar el celular. El hombre la observó en silencio durante varios segundos. Finalmente, comentó que Ricardo sabría de la visita en cuanto volviera. Luego le sugirió que se fuera a un hotel o una pensión hasta que él la contactara. Natalia insistió en quedarse un momento más, pero no obtuvo respuesta firme. El hombre hizo un ademán para despedirla y se retiró por el mismo pasillo. La empleada regresó y le ofreció agua, explicando que el señor había dado instrucciones para que se marchara por ahora. Natalia abandonó la mansión con la bolsa y la niña, sintiendo que nada avanzaba. Le preocupaba que los prestamistas supieran de su paradero, así que empezó a caminar sin rumbo, buscando un sitio donde pasar la noche. No notó que el chofer, Marcos, la seguía desde una distancia prudente. Al cruzar la avenida principal, Natalia recibió un empujón de un hombre que casi la hace caer junto con Sofía. Él la miró con desprecio. Luego se alejó sin disculparse. En ese instante, Marcos se le acercó con cautela y en voz baja le confesó que uno de los dueños de la mansión quería verla de nuevo, pues ignoraba detalles cruciales sobre su identidad y el anillo. Ella, agotada, aceptó volver. Desconocía si se trataba de una invitación genuina o si alguien la acechaba desde el interior de aquella enorme casa. Natalia siguió a Marcos hasta un auto oscuro que esperaba en la entrada lateral de la mansión. Subió con cautela, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie la siguiera. El chofer no habló durante el breve trayecto, y ella aprovechó el silencio para sostener a Sofía y calmarla. Al llegar a una puerta trasera, un hombre con traje formal les indicó que entraran a un recibidor discretamente iluminado. Una vez adentro, Natalia se encontró de nuevo con la mujer de uniforme que la había atendido antes. Sin emitir palabra, la guiaron por un pasillo amplio hasta una estancia con muebles sencillos. Sofía empezó a inquietarse, así que Natalia se sentó y la arrulló un instante. Al momento, el hombre que antes le pagó las compras en el supermercado cruzó la puerta, cerrándola tras de sí. Traía puesta la misma expresión seria de la vez anterior. «Necesito saber por qué estás buscando a Ricardo», soltó sin preámbulos. «¿Crees que él te debe algo?» Natalia tragó saliva. Prefería no revelar detalles de la deuda con los prestamistas, pero también entendía que ocultar datos podía complicar más la situación. «Soy la viuda de Daniel, su hermano. Quiero contactar a Ricardo porque…» Se interrumpió al notar que el hombre alzó una ceja con incredulidad. Daniel siempre quiso enmendar las cosas con él, pero murió antes de hacerlo. Ahora mi hija y yo estamos en problemas. ¿Problemas de qué tipo?, inquirió sin rodeos. Ella no respondió. Sofía comenzó a llorar, y él se acercó para observar a la niña. Natalia temió un gesto de rechazo, pero el hombre se limitó a enderezar la mantita. Luego, con un tono más moderado, comentó que Ricardo sí se encontraba en la ciudad, pero no se presentaría hasta verificar la identidad de Natalia y entender sus intenciones. Al oír eso, Natalia soltó un suspiro de frustración. ¿Es su forma de protegerse?, preguntó con impaciencia. «No confía en cualquiera que diga ser parte de la familia», contestó el hombre con frialdad. «Además, no hay recuerdos de que Daniel tuviera esposa o una hija». Al notar la incredulidad,
Natalia sacó una foto de Daniel sosteniendo a Sofía cuando era recién nacida. El hombre la examinó y su semblante cambió. Murmuró algo ininteligible y salió unos instantes. Al volver, dijo que Natalia podría quedarse en un cuarto de servicio hasta que Ricardo decidiera recibirla. Mencionó que nadie más en la casa sabía de su presencia y que debía mantenerse discreta. ¿Por qué me ayudas si no confías en mí?, se atrevió a preguntar ella. Porque si eres quien dices ser, mereces al menos un techo, y si mientes el tiempo lo va a demostrar. Natalia asintió. Lo último que deseaba era volverse el centro de una confrontación dentro de aquella casa desconocida. Siguió a la empleada por un pasillo angosto hasta una habitación simple, un catre, un armario vacío y una pequeña ventana que daba al jardín trasero. Allí se acomodó con Sofía, exhausta, pero agradecida por no tener que vagar por la calle esa noche. En cuanto la empleada se marchó, Natalia cerró la puerta y revisó su teléfono apagado. Dudó un segundo antes de encenderlo. Al hacerlo, aparecieron múltiples notificaciones de los mismos números que la habían estado acosando. Desactivó el sonido y decidió no contestar. Se sentó en el catre y dejó escapar un suspiro. Sofía se removió en sus brazos y Natalia comprendió que al fin tenía un momento de tregua, aunque ignoraba cuánto duraría. Al día siguiente, despertó con un golpe en la puerta. La mujer del uniforme dejó algo de comida y ropa limpia. No hubo cortesías ni explicaciones. Natalia comió rápido para recuperar energías. Necesitaba pensar con calma. Seguía sin saber con exactitud quién era aquel hombre que la había recibido ni por qué pagó sus compras. Sin embargo, el solo hecho de tener acceso a la casa confirmaba que él estaba ligado a Ricardo. Su presencia implicaba algún grado de confianza, o al menos de poder para decidir quién entra y quién no. Por la tarde, un mensaje llegó al teléfono de Natalia. Lo leyó con mano temblorosa. Sabemos que volaste a la ciudad. Pagarás con creces. Queremos el dinero o a la niña. Natalia se ahogó en un impulso de pánico. Miró a su alrededor y corroboró que la puerta estaba cerrada. Sofía dormía en una improvisada cuna sobre un cojín. Conocía las amenazas de esos sujetos. Eran capaces de todo. Se tapó la boca para no gritar. Pensó en Ricardo. Solo él podía ayudarla a saldar la deuda y asegurar la seguridad de la bebé. Sin embargo, Ricardo ni siquiera había dado señales de querer verla. Sentada en la penumbra de ese cuarto, comprendió que su presencia en la mansión era precaria. Además, aquellos prestamistas no tenían reparos en irrumpir donde fuera. Debía encontrar a Ricardo cuanto antes y convencerlo de apoyar a Sofía. Una sensación de urgencia la invadió y entendió que el tiempo corría en su contra. Natalia se levantó temprano y caminó por el pasillo, con la esperanza de encontrar a alguien que le explicara cómo hablar con Ricardo. Durante la noche apenas había podido conciliar el sueño. Sofía se despertó varias veces y lloró sin consuelo, tal vez sintiendo la tensión que rodeaba el lugar. Cuando llegó a la cocina, vio a la misma empleada de la noche anterior, quien estaba guardando provisiones en un refrigerador industrial. ¿Está Ricardo en la casa?, preguntó sin rodeos. La mujer se limitó a negar con la cabeza. Ni siquiera volteó a ver a Natalia. ¿Y el otro hombre?, insistió. Necesito hablar con él. La empleada no respondió. Siguió acomodando cosas, como si Natalia no estuviera presente. Ella esperó unos segundos y luego regresó al cuarto de servicio. Para su sorpresa encontró la puerta abierta y a Sofía en los brazos del hombre serio que antes la había interrogado. De inmediato, Natalia avanzó con temor. «Tranquila», dijo él. «Escuché a la niña llorar y entré. No tienes derecho a tocarla», replicó Natalia en un tono más duro del que pretendía. Aunque en el fondo agradecía que alguien la hubiera atendido, no podía olvidar que no confiaba en ese desconocido. Él devolvió a la bebé con cuidado. Parecía contenerse de hacer algún comentario. Después de un breve silencio, sacó su teléfono y marcó un número. Habló en voz baja, mencionando el nombre de Ricardo, confirmando que seguía fuera y que llegaría pronto. Colgó sin dar mayores detalles. «Dicen que vuelve hoy en la noche. Podrás verlo mañana. Hasta entonces intenta mantener un perfil bajo. Aquí nadie sabe que estás en la casa, salvo 2 personas. Mantente en tu cuarto». Natalia miró el lugar con hastío. No soportaba la idea de seguir encerrada,
pero comprendía que era su mejor oportunidad para toparse con Ricardo. Aún así, se atrevió a preguntar el nombre de aquel hombre. Él soltó un suspiro leve. «Soy Damián, trabajo con Ricardo». No añadió nada más. Se fue, dejando a Natalia con la curiosidad a flor de piel. Observó a Sofía, que se había calmado y parecía absorber toda la tensión del ambiente con una mirada de confusión infantil. Natalia cerró la puerta, revisó el teléfono y confirmó otros 3 mensajes amenazantes. Los borró sin leerlos completamente. El tiempo jugaba en su contra, pero no podía arriesgarse a salir a la calle y exponerse a cualquier individuo que la rondara. Pasaron unas horas sin novedad. Natalia se dedicó a organizar la ropa limpia que la empleada había dejado. Revisó una y otra vez los objetos de la habitación e incluso intentó descansar un rato. Sofía dormía, pero ella no lograba desconectar la mente de los problemas. Cuando empezaba a caer la tarde, un golpe rápido en la puerta la sobresaltó. Abrió para encontrar de nuevo a Damián, quien le dijo que pronto llegaría Ricardo, pero aún no tenía hora exacta. Le sugirió mantenerse lista. «¿A qué te refieres con mantente lista?», cuestionó Natalia. «No querrás que te encuentre desarreglada o sin explicación de por qué estás aquí. Te recuerdo que él no tiene constancia de que Daniel se haya casado. Tú has visto pruebas», replicó ella con un temblor en la voz. «Tengo fotos, un acta de matrimonio y mi anillo». Damián torció la boca, como dudando. Guardó silencio unos segundos y luego asintió con lentitud, como si procesara la información. Acto seguido, se fue sin agregar nada más. Natalia se quedó con un nudo en el estómago. No sabía si tomar aquella reacción como un apoyo o una señal de alarma. Al anochecer, el clima se volvió más frío en el cuarto de servicio. Natalia se arropó con la cobija que había encontrado en un mueble y colocó a Sofía junto a ella en la improvisada cuna. De pronto, escuchó un murmullo en el pasillo. Se acercó a la puerta y oyó pasos firmes, algo más imponentes que los de Damián. Sintió un escalofrío. Tal vez finalmente había llegado Ricardo. Se animó a asomarse. Una voz masculina exigía saber quién estaba invadiendo la casa sin avisar. La empleada del uniforme respondió algo inaudible, y luego el pasillo quedó en silencio. Natalia retrocedió, dudando si salir y presentarse. Sin embargo, no tuvo oportunidad de decidirlo. Alguien golpeó con fuerza. Abrió y se encontró ante un hombre alto, de cabello oscuro y expresión aguda. Sus ojos destellaron ira, impaciencia y sorpresa al verla con la bebé. «¿Tú eres la viuda de Daniel?», preguntó con voz áspera. Natalia sostuvo la mirada y asintió. Sin esperar una invitación, él entró y cerró la puerta tras de sí. Barrió con la vista el humilde mobiliario y se notaba que algo le incomodaba. Acercó la mano para señalar a Sofía. «¿Esa niña es mi sobrina?». La pregunta se sintió como un juicio. Natalia, aunque asustada, respondió que sí y sacó una foto de Daniel para reforzar su argumento. Ricardo miró la imagen unos segundos y frunció el ceño. Luego se volteó hacia ella, pidiéndole una explicación resumida de por qué había llegado así, sin avisar. Natalia habló con el corazón en la mano. Describió el accidente que acabó con Daniel, las deudas que él dejó y el acoso de los prestamistas. Mencionó que Daniel había querido reconciliarse con su familia y que antes de morir insistió en que buscara a Ricardo si algo malo sucedía. Ricardo guardó silencio al acabar la historia. Parecía aturdido. Se frotó las sienes y miró a Sofía con una mezcla de nostalgia y enojo. Finalmente, soltó un suspiro largo y salió de la habitación, dejando a Natalia en una incertidumbre total. No prometió ayuda ni la echó de la casa, pero su actitud no era la de alguien dispuesto a protegerlas. Mientras la puerta se cerraba con un golpe seco, Natalia entendió que su llegada había desatado viejos rencores familiares. Le preocupaba que Ricardo prefiriera que se marchara, ignorando la urgencia de la deuda y la seguridad de la niña. Natalia despertó al escuchar pasos fuertes en el pasillo. Se levantó de golpe, temiendo que Ricardo hubiera regresado con la decisión de echarla definitivamente. Sofía todavía dormía, así que la acomodó con cuidado y salió al corredor. Damián estaba allí, apoyado contra la pared como si la esperara. «Ricardo quiere hablar contigo en el estudio», dijo sin rodeos. Natalia percibió la tensión en su voz. Le siguió por un pasaje que aún no había visto. Se internaron en una zona más amplia,
con cuadros en las paredes y puertas cerradas de distintos estilos. Llegaron a una sala que hacía las veces de despacho, con un escritorio grande y varios libreros. Ricardo estaba sentado, hojeando papeles. Al verlos entrar, soltó un suspiro pesado. «Siéntate», ordenó sin cortesías. «Quiero escuchar de nuevo lo que pasó con Daniel y por qué no me buscaste antes de que muriera». Natalia se sintió incómoda por el tono acusatorio. Recordó cómo Daniel siempre evitaba hablar de su hermano, argumentando que sus peleas pasadas jamás se resolverían. Sin embargo, había un momento preciso en que Daniel se animó a reconstruir la relación, pero murió antes de concretar el encuentro. «Daniel no quería que lo vieras como alguien fracasado», explicó Natalia. «Estaba endeudado y no soportaba tu indiferencia. Decía que tú tenías todo y él nada». Ricardo golpeó la mesa con la palma abierta. «Yo no soy culpable de su situación». Se marchó sin dar explicaciones. «¿Acaso se te ocurrió llamarme cuando empezaron los problemas? Traté, pero no tenía tu número. Daniel no quiso darme más datos. Solo dijo que si algo malo pasaba, te buscara en esta dirección». Natalia respiró hondo. No podía imaginar que lo perdería tan pronto. Él guardó silencio, como evaluando cada respuesta. Mientras tanto, Damián se mantenía de pie en un rincón, sin intervenir. «Los problemas que mencionaste», Ricardo se detuvo un instante. «Habla de ellos». Natalia se aferró a las manos, temiendo su reacción. «Daniel pidió dinero a gente peligrosa. Ahora me acosan y amenazan con lastimar a Sofía si no pago. Lo único que me quedó fue este anillo y la esperanza de que tú escucharas la historia». Ricardo se levantó de la silla y caminó hasta la ventana. Observó el jardín con el ceño fruncido. Luego, sin volver la vista, preguntó si la cifra de la deuda era muy alta. Natalia contestó con un leve asentimiento, explicando que no tenía forma de reunir el dinero. Se arriesgó a solicitar su ayuda, aunque no se atrevió a usar la palabra ayuda explícitamente. «Has entrado a mi casa sin avisar. Me ha disgustado tu forma de llegar, pero reconozco que Daniel era mi hermano. Nadie debe amenazar a mi sobrina». El tono de Ricardo sonaba menos áspero. Tal vez comprendió la gravedad del asunto. Natalia sintió una leve esperanza, hasta que él se giró para enfrentarla con una mirada severa. «No significa que voy a hacerme cargo de todo así como así. Necesito pruebas, estados de cuenta, lo que sea, y sobre todo quiero la verdad completa. ¿Dónde murió Daniel? ¿Por qué se alejó de todos durante tanto tiempo?» Natalia no supo si ese era el momento para relatarlo todo. Sin embargo, entendió que guardar secretos solo empeoraría las cosas. Explicó a grandes rasgos que Daniel estuvo involucrado en varios negocios fallidos y que, avergonzado, prefería no dar la cara. Cuando sufrió el accidente, era demasiado tarde para reconciliarse. Ricardo lucía serio, pero no interrumpió. Al finalizar, soltó un largo suspiro y miró a Damián. «Tráela de vuelta al cuarto de servicio. Que se quede ahí unos días más mientras verifico la información. Luego decidiré si la ayudo o no». Damián hizo un gesto de asentimiento. Natalia se puso de pie con prisa, sintiéndose de nuevo en una posición vulnerable. Observó a Ricardo, intentando descifrar si al menos había un poco de compasión detrás de ese semblante rígido. No obtuvo respuesta. Damián la guió fuera del estudio y volvieron a recorrer los pasillos. Al llegar a la puerta de su cuarto, Natalia se atrevió a preguntar, ¿alguna vez fue distinto? ¿Ricardo siempre ha sido tan distante? Damián desvió la mirada. «No preguntes cosas que no te convienen. Suficiente has logrado con quedarte aquí». La dejó sola. Natalia apretó los puños para contener su frustración. No tenía intención de indagar en la historia familiar si no fuera necesario, pero necesitaba entender por qué Ricardo y Daniel se habían distanciado tanto. Además, la amenaza de los prestamistas seguía latente. La seguridad en esa mansión se sentía frágil ante hombres sin escrúpulos que podían irrumpir en cualquier momento. Sofía empezó a llorar apenas ella entró. La alzó con delicadeza y la bebé se calmó un poco. Tal vez percibía el miedo de su madre, pero se aferraba a su pecho. Natalia se acercó a la ventana de la habitación que daba al jardín trasero. Vio a un par de trabajadores cortando el pasto y a la empleada de uniforme llevando una bandeja. Respiró hondo, intentando pensar en cómo ganarse la confianza de Ricardo y proteger a su hija. Pasaron un par de horas sin novedades,
hasta que el teléfono de Natalia vibró. Reconoció el número que tantas veces la había amenazado. No contestó, pero el mensaje que entró después la hizo temblar. Decía: «Tu cuñado no es invencible. Ya veremos si puede salvarse de nuestra deuda». Sintió un calor que le subió por la espalda. Aquellos hombres habían descubierto que estaba en la casa de Ricardo y pretendían acercarse. El terror de que algo les pasara a Sofía y a ella se intensificó. Encerrada en ese cuarto, Natalia comprendió que el tiempo estaba contado. Si Ricardo no la creía o no la apoyaba, los cobradores harían cumplir sus amenazas. Lo único que le restaba era colaborar con él en todo lo necesario y esperar que su cuñado accediera a poner un alto definitivo a esa deuda macabra. Sin embargo, no estaba segura de que Ricardo tuviera suficiente empatía o disposición para solucionar aquel infierno, y temía que en cualquier momento la puerta se abriera de nuevo con noticias irreversibles. Natalia observó el mensaje amenazante en la pantalla y apretó los labios. Había llegado el momento de enfrentar la realidad. Los prestamistas sabían que estaba en la casa de Ricardo. Guardó el teléfono para no alarmar a Sofía y se acercó a la pequeña ventana. Vio a un jardinero cortando las ramas de un seto, ajeno a lo que ocurría adentro. Recordó las palabras de Daniel antes de morir, cuando le dijo que la familia podía ayudarla si algo salía mal. Sin embargo, Ricardo no mostraba auténtica disposición para solucionar sus problemas. Parecía más enfrascado en recriminarle a su hermano las decisiones pasadas. Sofía empezó a balbucear y Natalia se distrajo. La levantó con cuidado y le ofreció un poco de agua. Se sentó en el catre, preguntándose si habría un modo de salir de ese lugar sin exponerse a los cobradores. Pero huir no resolvería nada. Las amenazas continuarían y tarde o temprano encontrarían el modo de dañarla a ella o a la bebé. Con la vista fija en la puerta, Natalia imaginó que en cualquier instante volvería a entrar Damián con más exigencias de Ricardo. Un par de horas después, la misma empleada de siempre llamó a la puerta para dejar comida. Apenas la vio, Natalia se atrevió a pedirle información. «Perdón, ¿has visto si afuera hay hombres sospechosos?» La empleada negó con la cabeza, sin pronunciar palabra, y se fue. Natalia sintió que la casa entera obedecía a un hermetismo incómodo. Desconocía los motivos, pero intuía que algo en la historia de Daniel y Ricardo había marcado a todos en ese lugar. Entrada la noche, una conversación alterada se escuchó en el pasillo. Natalia reconoció la voz de Ricardo, que hablaba con alguien por teléfono. Abrió un poco la puerta para oír mejor. Él soltó frases cortas, enfurecido. «¿Quién te dio mi número personal?» «No hago tratos con gente que extorsiona». Hubo un silencio, luego un portazo. Natalia retrocedió, aterrada. Los prestamistas estaban presionando también a Ricardo, tal vez con el mismo método violento que usaban con ella. Sofía comenzó a llorar otra vez y Natalia la acunó en brazos, tratando de serenarse. Pasaron varios minutos hasta que escuchó un golpe seco en la puerta. Ricardo entró sin pedir permiso, con el teléfono en la mano. «Tus problemas ya llamaron directamente a mi celular. Me exigen que pague deudas ajenas», dijo en tono helado. «Dicen que si no hay dinero en máximo una semana, entrarían por su cuenta a cobrar a la sobrina que dicen me pertenece». Natalia sintió que las piernas le temblaban. Intentó hablar, pero nada coherente salió de sus labios. Ricardo la observó con furia contenida. «¿Eres consciente de la situación en la que me metiste?», prosiguió. «Podría mandarte de regreso, pero eso no detendría a esta gente, ¿verdad?». Ella negó con la cabeza, abrazando a Sofía con fuerza. «Estoy dispuesto a hacer un solo movimiento para frenarlos», añadió. «Pero necesito garantías de que no hay más secretos. Si voy a utilizar mis recursos, quiero saber exactamente cuánta deuda existe y con quién». Natalia tuvo que confesar la suma total y el nombre del prestamista principal. Cuando Ricardo oyó la cifra, dio un paso atrás, frunciendo el ceño. «Es más grande de lo que imaginé». Daniel se metió en un lío muy serio. Una llamada interrumpió la conversación. Ricardo contestó con un sí apurado, luego colgó y se marchó. La puerta quedó entreabierta. Damián asomó su rostro. «Es mejor que te alistes. Ricardo tiene una reunión esta noche con esos tipos. Piensa que, si los enfrenta de inmediato, podría contenerlos». Natalia sintió un mareo repentino. Aquella confrontación podía ser muy peligrosa.
«¿Qué pasará con nosotras?», preguntó. «Se supone que te quedes aquí. No salgas bajo ninguna circunstancia». Damián se fue y Natalia entendió que la mansión pronto sería escenario de un choque entre su cuñado y los prestamistas. Miró a Sofía, pensando en dónde resguardarla si todo se salía de control. No había planes de seguridad aparentes, ni un refugio especial. La casa parecía grande e intimidante, pero de nada serviría si un grupo de criminales decidía irrumpir por la fuerza. Alrededor de las 11 de la noche, la tensión aumentó. Natalia escuchó voces que provenían de la planta baja. De pronto, un estruendo. Sofía se despertó sobresaltada, llorando sin parar. Natalia la tomó en brazos y se ocultó tras la puerta, esperando no ser descubierta. Quería creer que todo formaba parte de la estrategia de Ricardo, aunque desconocía cuáles eran sus métodos. Una nueva voz resonó, exigiendo la presencia de la familia deudora. Natalia dedujo que los prestamistas habían entrado con autorización o por la fuerza. Escuchó a Ricardo reprocharles las amenazas y a uno de ellos responder que no se irían sin cobrar. Mencionaron el nombre de Daniel varias veces, cargándolo de insultos. Los segundos se hicieron eternos. El llanto de Sofía la delataba, pero Natalia no tenía a dónde escapar. Intentaba calmarla con suaves golpecitos en la espalda. Afuera, una discusión subió de tono. «Te doy 24 horas para entregarnos al menos la mitad, o iremos por la viuda y la niña», soltó uno de los hombres con un tono burlón y siniestro. «Yo no les debo nada», respondió Ricardo. «¿Piensan chantajearme?». Damián intervino con un «contrólate» dirigido a Ricardo. Poco después, pasos fuertes se escucharon retroceder por el pasillo y finalmente la puerta principal se cerró con estrépito. Natalia intuyó que los prestamistas se marchaban, de momento. Se asomó con cautela y vio a Ricardo de pie en el vestíbulo, apretando los puños. Alguien había derribado un florero que yacía hecho pedazos en el suelo. «Esto apenas empieza», murmuró él, dándose la vuelta al notar a Natalia. Prometieron volver, y lo harán. Natalia se acercó con la bebé en brazos, sin saber si decir algo o guardar silencio. Ricardo la miró de reojo y afirmó: «Les pedí un día para reunir pruebas de que Daniel ya no está, aunque lo saben bien. Pero me exigen pagar o entregarte a ti. Sostienen que eres responsable de las deudas de tu esposo». Ella tragó saliva. El terror se hizo evidente en su mirada. Ricardo guardó el teléfono en su bolsillo y soltó un bufido. «Mañana muy temprano tendré otra reunión. Llevaré gente de mi confianza, abogados y algo de dinero para negociar, pero no aseguraré nada hasta comprobar que no hay más sorpresas en esta historia». Sin añadir nada más, se marchó hacia las escaleras que daban a las habitaciones superiores. Natalia se quedó en la penumbra del vestíbulo con Sofía, sintiendo que la situación era más crítica de lo que imaginó. Por primera vez, entendió que Ricardo no solo estaba molesto, también estaba implicándose en una guerra donde podía perder más que dinero, y al mismo tiempo, el margen para salvarse de ese caos dependía de un acuerdo que nadie garantizaba. La madrugada encontró a Natalia sin pegar ojo. Cada vez que Sofía se movía, ella se sobresaltaba, temiendo escuchar de nuevo el portazo de los prestamistas. Con el paso de las horas, la mansión recobró algo de calma, aunque la tensión todavía se percibía en los pasillos. Cerca de las 6 de la mañana, Damián tocó a la puerta del cuarto de servicio. Traía un gesto serio. «Ricardo te espera en la sala», indicó en voz baja. «Hay que hablar antes de que se vaya a esa reunión». Natalia se levantó con cuidado, cargando a Sofía, y siguió a Damián por un pasillo iluminado apenas por la luz tempranera. Al llegar a la sala, encontró a Ricardo con un documento en la mano y un semblante aún más rígido. Sin rodeos, le advirtió que se preparara para las consecuencias. «Intentaré un acuerdo hoy mismo», afirmó. «Si no logramos nada, mañana tendrás que irte de aquí. No quiero poner a mis empleados en peligro». Natalia sintió un golpe de desesperación. Entendía la cautela de Ricardo, pero también sabía que salir de ese lugar sin protección equivalía a caer en manos de los acreedores. Antes de que pudiera responder, él continuó: «Me reuniré con un abogado y después con esos hombres. Les diré que Daniel no dejó testamento, que tú no tienes bienes y que yo, como su hermano, no reconozco ninguna deuda formal. Llevaré algo de dinero para que se marchen, pero si rechazan la oferta». Ricardo calló.
dejando la amenaza en el aire. «¿Qué pasará si se niegan?», susurró Natalia. Ricardo la miró con frialdad. «Entonces no habrá trato posible, y cada uno se hará responsable de sus consecuencias». En ese momento, Sofía rompió a llorar. Ricardo la observó un instante y pareció incomodarse. Dio media vuelta y salió, ordenándole a Damián que la acompañara de regreso al cuarto. Natalia regresó con el corazón cargado de dudas. En silencio, acomodó a Sofía en la cuna improvisada, preguntándose si realmente existía alguna esperanza de resolverlo todo sin violencia. Una hora después, varios autos salieron de la propiedad. Natalia miró por la ventana cómo se alejaban por el camino principal. Pensó en las palabras de Ricardo. No reconocería una deuda formal. Eso implicaba que, si los prestamistas reclamaban algo más que dinero, él podría desentenderse. Sentía que su suerte pendía de un hilo. La mañana transcurrió con una tensa espera. Damián le llevó algo de comer al mediodía, pero no soltó información. Natalia intentó llamar a un antiguo conocido de Daniel, buscando apoyo, pero no obtuvo respuesta. El silencio dentro de la mansión era inquietante. Sofía se entretenía con un pequeño juguete que la empleada había dejado sobre la cama, sin entender el peligro que su madre enfrentaba. Cerca de la 1 de la tarde, el teléfono de Natalia vibró de nuevo. Esta vez el número era desconocido. Ella lo contestó, temiendo que fuera otra amenaza. En efecto, una voz áspera soltó: «¿Crees que con dinero se resolverá todo? No nos vamos a conformar con migajas. Tu cuñado no tendrá escapatoria, ni tú tampoco». La llamada se cortó. Natalia sintió un nudo en el pecho, imaginando a Ricardo lidiando con hombres armados y sin escrúpulos. Se asomó a la ventana, deseando que en cualquier momento apareciera el auto de su cuñado con buenas noticias. Pasaron horas interminables hasta que, finalmente, uno de los vehículos regresó a la mansión. Damián subió deprisa a buscar a Natalia y la guió hacia la sala principal. Ahí estaba Ricardo, con la corbata desajustada y un gesto de furia en el rostro. Sin esperar que ella hablara, explicó lo ocurrido. «Logramos frenar sus amenazas por hoy. Aceptaron un pago parcial, pero no todo. Exigen garantías de que pagarás el resto. Quieren verte», anunció. «Mañana por la tarde». Natalia pensó que eso era una locura. No deseaba presentarse ante quienes la habían amenazado. Ricardo continuó: «Si no vas, advertirán que seguimos ocultando algo. Me han exigido un seguro de que no estamos mintiendo. Pretenden ver a la hija de Daniel en persona». «No», exclamó Natalia, apretando a Sofía contra su pecho. «Son capaces de cualquier cosa». Ricardo endureció la mirada. «Lo sé, pero insistieron en esa condición, o no habrá arreglo. Yo también estoy en riesgo, así que necesito que obedezcas». Un escalofrío recorrió a Natalia. Nunca imaginó exponer a Sofía de tal forma. Se sintió traicionada, pero no tuvo valor para discutir. Ricardo se marchó y Damián se quedó observándola con seriedad. «Podríamos buscar otra salida», murmuró él, «pero Ricardo no va a arriesgar su patrimonio ni su reputación. Lo que intenta es un trato rápido, con la menor cantidad de violencia». «¿Él cree que por llevar dinero y a la bebé todo se resolverá de un plumazo?», soltó Natalia con amargura. Damián no respondió. Miró al piso y se despidió con un gesto, dejando a Natalia sola. Ella se hundió en el catre, pensando en la brutal elección: presentarse frente a los prestamistas o huir sin protección alguna. No tenía a quién recurrir. Esa noche apenas pudo dormitar. Sofía lloraba más de lo habitual, quizás sintiendo la inquietud de su madre. Cerca de la medianoche, la bebé se tranquilizó, y Natalia aprovechó para revisar los papeles de Daniel guardados en su bolsa. Entre ellos encontró un antiguo contrato, con una firma que no era la de Daniel ni la de Ricardo. Reconoció el nombre de un socio de la firma de abogados donde Ricardo trabajaba. Sospechaba que ese documento había sido el detonante del conflicto familiar. Quiso preguntarle a Ricardo al respecto, pero temía que eso complicara más el momento. A primera hora de la mañana, Damián irrumpió de nuevo. Le pidió a Natalia que empacara las cosas de la niña, pues saldrían a mediodía hacia una cita con los prestamistas. No dio más explicaciones. Ella apenas asintió, consciente de que se había quedado sin alternativas. En ese instante, el teléfono volvió a vibrar. El mismo número, un mensaje que decía: «Nos vemos pronto, mamá valiente».
Esperamos que no nos defraudes. Temblorosa, Natalia guardó el dispositivo sin responder. El reloj marcaba las 8 y el juicio final se acercaba. Sin un plan concreto, solo podía rogar que Ricardo, pese a su dureza, estuviera dispuesto a protegerlas hasta el último momento. El mismo chofer condujo el auto en el que viajaban Natalia, Sofía y Ricardo. Damián iba en el asiento del copiloto, revisando papeles. El lugar acordado para la cita con los prestamistas era un estacionamiento subterráneo, lo cual aumentaba la tensión. Ricardo miraba por la ventanilla con gesto serio, sin dirigirle la palabra a Natalia. Al llegar, encontraron 2 camionetas estacionadas de forma que bloqueaban la salida. Varios hombres de mirada hosca se apostaban alrededor. Uno de ellos se adelantó y se dirigió a Ricardo con un tono burlón señalando a la bebé. «Así que esta es la hija de Daniel. Tiene su semblante», murmuró, con una mueca de desconfianza. Ricardo no respondió. Abrió un maletín y sacó un fajo de dinero, ofreciendo una cantidad inicial como prueba de su intención de negociar. El líder de los prestamistas, un hombre de cejas pobladas y mano vendada, volteó hacia Natalia. «¿Crees que esto compensa todo lo que tu esposo nos quedó a deber?» Natalia tragó saliva. Su intención era mantener a Sofía a salvo, pero la bebé empezó a llorar, tal vez por el olor a humo de cigarro que impregnaba la zona. El hombre dio un paso hacia la niña, y Ricardo se interpuso. Damián también se movió, vigilando la reacción de los matones. La atmósfera se cargó de amenazas veladas. «Solo quiero terminar con esto», dijo Ricardo, extendiendo el dinero. «Te daré una parte ahora y la siguiente en cuanto arregle la documentación de mi hermano». El líder soltó una carcajada. «¿Crees que somos ingenuos? Tu hermano se fugó de todo. No hay papeles que valgan. Somos nosotros quienes decidimos el trato». Se aproximó tanto que Natalia retrocedió instintivamente. Sofía pataleó aferrándose al cuello de su madre. Ricardo levantó un brazo, intentando mantener la calma. «El acuerdo es este. Tomas el dinero y te largas. A cambio, no vuelves a molestar a mi cuñada ni a la niña». El otro hombre soltó el cigarro al piso y lo aplastó con su bota. «¿Y si no estoy de acuerdo?» Ricardo miró a Damián, quien abrió la carpeta que traía. Allí estaban algunos documentos legales preparados para una eventual denuncia, copias de mensajes y pruebas que vinculaban a los prestamistas con extorsiones previas. El líder hojeó todo, visiblemente molesto. «Nos amenazan con la policía. Te advierto que si algo sucede, ya tengo quien los vincule a un proceso penal», replicó Ricardo. «Y créeme, tengo influencia suficiente para hacerte la vida imposible». Los presentes se quedaron en silencio unos segundos. Finalmente, otro hombre tomó el fajo de dinero y lo contó de manera apresurada. «Falta mucho para cubrir la deuda completa», reclamó. «Sé que no es todo», reconoció Ricardo, «pero te prometo el resto al concretar mis trámites. También recibirás un pago adicional como compensación con tal de que dejes en paz a la niña y su madre». El líder giró hacia Natalia, haciendo un gesto para que le mostrara a Sofía. Ella, con el corazón encogido, bajó un poco la manta. El hombre se limitó a observarla de lejos, tal vez buscando alguna semejanza con Daniel que le confirmara la historia. «Nos quedamos con esto por ahora», gruñó, «pero no creas que estamos satisfechos. Tu cuñado se metió con la gente equivocada. Si no hay más dinero pronto, iremos a buscarte otra vez». Ricardo intentó cerrar el trato con un apretón de manos, pero el líder se limitó a dar media vuelta e indicar a sus hombres que subieran a las camionetas. Damián, sin soltar la carpeta, retrocedió hasta el auto con Natalia. Antes de que se fueran, uno de los matones se acercó a la ventanilla. «No te confíes. Donde sea que te escondas te encontramos». El chofer arrancó sin mirar atrás. Camino a la mansión nadie habló. Ricardo mantenía la mirada fija en el horizonte mientras Natalia abrazaba a Sofía, temblando cada vez que recordaba la frialdad con la que aquellos hombres evaluaron a la bebé. Al llegar, él rompió el silencio en la sala principal. «Hice lo que pude por ahora. En un mes tendrán que pagar más. No lo olvides». Natalia lo miró con desconcierto. «¿Qué significa? Tendrán que pagar más», susurró. «Significa que no voy a cubrir nada que exceda mi oferta inicial», aclaró con rudeza. «Si quieres proteger a tu hija, será mejor que busques la forma de contribuir. Aquí no hay dinero ilimitado para resolver todas las imprudencias de Daniel». A Natalia le dolió la frialdad de esas palabras,
pero reconocía que él ya había arriesgado mucho en ese acto de mediación. Damián intervino. Hay que organizar todo para que podamos seguir negociando con los acreedores. Aún no está definido si se contentarán con lo que vayan recibiendo. Esto no se acaba hoy. Ricardo asintió, sin mirar a Natalia. Esta es mi condición. Buscaré la manera de llegar a un acuerdo a más largo plazo, pero no te garantizo nada. Tienes que entender que estamos entre la espada y la pared. Tú decides si quieres quedarte aquí o marcharte. Natalia sintió el peso de esa decisión. Confiar en Ricardo implicaba sujetarse a sus reglas, pero largarse no era opción. Pensó en Daniel, en la promesa de encontrar una reconciliación familiar. Aquello estaba lejos de ser un reencuentro afectuoso. Sin embargo, por primera vez, vio una pequeña grieta en el carácter de Ricardo. No la había expulsado, a pesar de todo. Quizá aún existía un rescoldo de apego hacia el recuerdo de su hermano. Esa noche, Natalia se instaló en una habitación distinta, algo más decente que el cuarto de servicio. Sofía descansaba mejor, aunque los nervios de su madre no cesaban. Revisó el teléfono, temiendo nuevos mensajes, pero no había nada. Una calma momentánea, tal vez el preludio de problemas mayores. Mientras acunaba a su hija, se preguntó si algún día lograría saldar las deudas y recuperar cierta normalidad. Por ahora, solo tenía claro que seguiría bajo el techo de Ricardo, quien poco a poco se involucraba en una confrontación con peligro de desborde. La mañana siguiente amaneció con nubes densas en el horizonte, un presagio gris que contrastaba con la ostentosa fachada de la mansión. Natalia comprendió que ese lugar no traería una paz definitiva. Aún así, era lo más parecido a una esperanza. Guardaría el dinero extra que Ricardo prometía pagar y con ello tal vez daría unos pasos hacia la libertad. No había garantías, solo la posibilidad de resistir un día más. Así concluyó el trance inmediato de deudas y amenazas. Quedaba un largo camino por delante, lleno de tensiones y plazos inciertos. Lo único seguro era que Natalia protegería a Sofía hasta el último aliento, mientras Ricardo, a su manera, ofrecía ayuda a medias, reacio a conciliar los rencores del pasado. En ese punto de partida incierto, la familia se mantenía unida por la simple fuerza de la necesidad, adivinando que en cualquier momento podía estallar otra crisis de la que no saldrían ilesos.